Y de veras, muchas gracias por su colaboración. Entonces les damos la palabra para que inicien esta actividad. La lista por ahí anda, vamos a ser vigilantes de que no anotemos a otras personas, vamos a hacer pruebas dactilográficas y todas esas cosas, ¿verdad? Ok, gracias, buenas tardes. Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Es un estilo taller, el año pasado lo dimos pero en las aulas. Y iban pasando grupos y luego, pero ahora se hizo un solo taller, pienso que es mejor, pero en el auditorio, así que necesitamos mucho silencio para poder llevar a cabo la reflexión que vamos a tener acerca del lenguaje, que es muy importante. Cuando yo trabajé con la Nación en Libros para Todos, hicimos libros para séptimo, octavo, noveno y décimo, yo pensé que los de séptimo, octavo y noveno iban a tener faltas ortográficas, porque venían en una formación, pero nos llevamos la sorpresa que hasta estudiantes de quinto año y de la universidad también tienen grandes problemas con lo que es la parte del lenguaje. Expresarse oralmente es muy importante, pero expresarse por escrito también es muy importante. Y antes de empezar con el taller, dura aproximadamente 2 horas, el tallercito, es conciencia, vamos a tener tildes, vamos a tener de todo, y es importante siempre disponerse. Si ustedes están muy bien en lo que es la parte del lenguaje, perfecto. Y si no, hay que tratar siempre cuando uno viene a un tallercito de estos, ver que aprende algo, llevarse algo, porque entonces si no va a ser tiempo perdido. Disponerse es muy importante. Y somos medidos, antes de empezar el tallercito, para reflexionar un poquito, somos medidos por la parte profesional y por la ortografía. Usted puede tener un título, pero si lo ponen a hacer una carta y tiene muchas faltas ortográficas, usted puede hacer que no lo contraten porque lastimosamente las personas miden por la falta como usted escribe, es decir, si hay mucha falta ortográfica y hay empresas que están haciendo, le dicen haga una cartita para ver, aquí mismo. Entonces, y ustedes también por la profesión que tienen, vamos a tratar de enfocar el taller con respecto con lo que ustedes están estudiando. Nosotros hemos dado este tallercito a estudiantes que están empezando filología española y por supuesto que ahí el nivel de exigencia es mayor, van a ser profesionales en esto, pero en el caso de ustedes vamos a partir con que vamos a disfrutar y entonces vamos a disponernos todos, tanto ustedes como nosotros. El taller se llama Importancia de la comunicación escrita en la administración pública. Y vamos a iniciar con una meditación que ustedes tienen ahí que se llama la estrella de mar. Para que vayamos relacionándolo, lo vamos a relacionar con, o es una metáfora, para que lo relacionen con la vida y también con la administración pública. Por lo tanto, después de la meditación va a haber una pregunta generadora y para que ustedes participen. La estrella de mar. Cada día mientras caminaba por la playa, reparé a lo lejos en un hombre que se agachaba a cada momento, recogía algo de la playa y lo lanzaba al mar. Hacía lo mismo una y otra vez. Tan pronto cuando fui aproximándome me di cuenta de lo que el hombre levantaba. Eran estrellas de mar que las olas depositaban en la arena y una a una las arrojaba de nuevo al mar. Intrigado, lo interrogué sobre lo que estaba haciendo, a lo cual me respondió: estoy devolviendo estas estrellas marinas nuevamente al océano. Y agregó: como ve, la marea es baja y estas estrellas han quedado en la orilla. Si no las arrojo al mar, morirán aquí por falta de oxígeno. Entiendo, le dije, pero debe haber miles de estrellas de mar sobre la playa. No puedes lanzarlas a todas, son demasiadas. Quizá no se dé cuenta de que esto suceda probablemente en cientos de playas a lo largo de la costa. ¿No estás haciendo algo que no tiene sentido? El hombre sonrió, se inclinó y tomó una estrella marina. Mientras la lanzaba de vuelta al mar, respondió: para estas sí tiene sentido.
comprendí que cada persona es una estrella de mar. Muy bien, hay una pregunta generadora. ¿Por qué es importante que un administrador público domine las técnicas de expresión escrita? En cuanto con la meditación, también, para hacer un cierre, siempre uno cuando en la vida a veces, con solamente el valor de uno, vale la pena hacer todo un esfuerzo. Y le dijeron que si no tenía sentido lo que estaba haciendo, recoger estrellas y devolverlas de nuevo al mar, pero tomó una y dijo, sí, para esta sí tiene sentido. Entonces lo importante es siempre del valor de uno. Y como administradores públicos, ustedes toda política que hagan siempre piensen en una persona por lo menos que se beneficie, o todo lo que ustedes hagan en la vida del esfuerzo, por lo menos que se vea recompensado. Ahora, ya propiamente con el taller, ¿por qué es importante que un administrador público domine las técnicas de expresión escrita? ¿Tiene que ver conmigo o no tiene que ver conmigo? Unas 2 participaciones. Puede ser así sin micrófono, no importa. Bueno, disculpe, sí. Aquí se los pasamos. Muy bien. Estamos grabando, no sabía, pensé que era más personal. Para desenvolvernos a la hora de redactar una carta o un documento de importancia para dirigirlos a una segunda persona o una tercera. Por supuesto, ustedes tienen que o dirigir o también revisar muchas circulares. Tienen que revisar todo documento que salga y ustedes tienen que tener ese dominio, ¿verdad?, de la expresión escrita. ¿Otro más que nos dé otro enfoque? ¿Alguna dama que se anime? Sí, la abogada tal vez que viene llegando nos puede contestar esa pregunta, expresión escrita, ¿verdad? ¿Ah? Ve la pregunta. ¿Por qué es importante que un administrador público domine las técnicas de expresión escrita? Bueno, como abogada yo puedo decir que tanto en la administración pública como en derecho, lo que son las redacciones, lo que son los documentos escritos son súper importantes, ¿verdad? La formalidad en ellos es necesaria, ya sea para presentarlo ante instituciones, ante autoridades judiciales. ¿Qué más? Sí, hay algo muy importante también, la parte legal. Si ustedes ponen un documento, por ejemplo, que deben de, tienen que saber que están diciendo que tal vez sí o tal vez no. Lo vamos a ver aquí en el taller. Y si es debe, es una obligación. Entonces, si yo les digo a ustedes, bueno, jóvenes, ustedes deben de estar aquí a las 2. Si alguno llega a las 2:30, yo dije deben de, tal vez sí, tal vez no. Entonces deben, que es obligación. Entonces hay ciertos aspectos también que vamos a dominar desde el punto de vista, digamos, legal. Y como ustedes van a administrar, todavía es muy, muy, muy importante. Muy bien. Dice así, la importancia de la comunicación escrita en la función pública. Dice, la comunicación escrita tiene la ventaja de ofrecer registros, referencias y defensas legales. Más que todo por la parte legal, pienso yo también. Además, es importante porque permanece a través del tiempo. En el caso de la administración pública, se presenta de diferentes maneras, como circulares, como dijo el compañero, informes, notas, boletines, reportes y correos, entre otros. Entonces sí es importante que ustedes a la hora de redactar, y sin más si dominan personal, tienen personal a cargo, ustedes puedan revisar todo lo que salga. La gramática normativa, que es propiamente lo del taller de hoy. Dice que la gramática normativa es la rama de la lingüística que estudia acerca de la corrección o incorrección de las producciones lingüísticas. Por supuesto que en la parte escrita. Ya la parte fonética, la parte lingüística es otro taller. Es decir, según Garachana, 2008, se encarga de la puntuación, correcta pronunciación y ortografía de las palabras, así como las construcciones sintácticas que son correctas en la producción textual. Todo muy bien. Eso sería, digamos, la parte de gramática normativa.
puntuación, tildes, construcción morfológica, construcción sintáctica. Y también el taller les va a servir para cuando ustedes saquen o por lo menos tengan la noción, cuando saquen la licenciatura y redacten su tesis, que vaya muy bien redactada, que es muy importante siempre. Citar una voz cuando usted cita a otra persona, cómo citarla, y prácticamente dominar también lo que es la parte, digamos, de estilo. Antes de empezar con las preposiciones, que vamos a repasarlas, hay un texto que se llama "Y la mariposa y la vida". Van a ponerle las tildes a ver cómo les está yendo con tildes. Un verbo no como, digamos que diga que llueva ahí, ¿no? Pero van, así, esa es la marca. Aló. ¿Cómo le fue con las tildes? Ahora cuando lo revisemos, el que no falla ninguna, pues quiere decir que está muy bien en lo que es acentuación.
No ocupa que la computadora le marque ahí el errorcito. Bueno, dice así, un hombre encontró, esa se tilda en la O. Todo verbo en pasado lo van a tildar, excepto si es un monosílabo, como fue, ni vio, ni dio, ni ti, ni di, ni vi. Esos monosílabos no se tildan. ¿Por qué? Bueno, porque dice la academia que los monosílabos no llevan tilde, solo cuando hay otro monosílabo para diferenciarlo, por ejemplo, él y él. El de persona con el de artículo, o te y te de tomar con te de pronombre reflexivo. Entonces, monosílabos no se tildan. Encontró, tilde. Un capullo de mariposa y se lo llevó, igual, aguda, tildada, verbo en pasado, pretérito perfecto. ¿Lo recuerden? El pretérito perfecto es el que se hace la acción solo una vez, llevó. Es importante dominar esto, lo de los verbos un poquito. Pretérito perfecto y el pretérito imperfecto, porque el imperfecto no se tilda. ¿Recuerdan el imperfecto ustedes? ¿Lo recuerdan un poco? No, bueno, muy bien. El pretérito imperfecto es cuando se hace como amaba. De ahí no. A un gringo, yo trabajé muchos años enseñando español para extranjeros y tenía que explicarle la diferencia entre pretérito perfecto y el pretérito imperfecto. Una manera es que el perfecto, bueno, lleva tilde, comió. Pero yo le decía así, cuando la acción se hace una vez, es perfecto. Y cuando se hace varias veces, es imperfecto. Son dos pasados. Por ejemplo, yo digo, yo corría en Cuba. ¿Cuántas veces corrí? Varias. Y yo corrí en Cuba, ¿cuántas veces lo hice? Una. Entonces, vamos a ir dominando un poquito eso, ia y para lo que viene ahora. Y se lo llevó, se tilda, a su casa para ver cuándo saldría. Ia se tilda. Comía, corría, cuando lleva el acento en la I. Funeraria no, porque ustedes no dicen funeraria. Experiencia no, porque ustedes no dicen experiencia. Hace poquito revisamos una redacción de un estudiante que la perdió. ¿Por qué? Porque le explicaron que todo en IA se tilda. Entonces puso experiencia, experiencia. No, es en IA, pero cuando el acento recae en la I. Como hablamos español, en nuestra primera lengua, algunos deben de tener más aquí, pero somos competentes ante esta lengua. Entonces, IA, corría, sabía, ponía, tendría, ve, IA. A la vida en forma de mariposa, después se tilda también siempre. De varios, ve, varios no, pues es de varios. Días, días sí. Vio, no se tilda. Que había se tilda en la I. Un pequeño agujero y entonces se sentó, pasado, a observar. Vio cómo la mariposa forcejeaba desde adentro para abrirlo. Ella luchaba duramente para poder pasar su cuerpo por del pequeño agujero hasta que llegó, ya lo explicamos, pasado, el momento en que parecía, haberse cansado y atascado en su intento por salir. Entonces el hombre, en su bondad, decidió, decidió, sí es pasado, decidió ayudarla y con unas tijeras cortó también el capullo para hacer más cuando es de cantidad se tilda, cuando se cambia por pero no. Me levanté temprano, más me dejó el bus, se cambia por pero, ese no. Más grande el agujero, por fin pudo salir. ¿Cómo estamos ahí con las tildes hasta el momento? ¿Vamos bien? Excelente. Sin embargo, la mariposa tenía, el cuerpo muy hinchado y las alas pequeñas y dobladas. El hombre siguió, se tilda en la O, observando, pues esperaba que aquel cuerpo se deshincharía, se tilda, y las alas se desdoblarían se tilda, y crecerían, también lo tilda,
lo suficiente para poderla ver volar. Pero ninguna de estas dos cosas sucedió, pasado, y la mariposa solamente podría ir a arrastrarse. Nunca pudo volar. Lo que el hombre, por su bondad o por su apuro, en ese momento no entendió, igual pasado, fue que el esfuerzo que hacía, ese hacía lo tildo. Sí, porque viene de hacer. Hacia no. Que hacía la mariposa para salir del diminuto agujero que tenía el capullo, era la forma en que la naturaleza forzaba los líquidos, se tilda en la li, es una drújula, que había dentro de su cuerpo para llevarlos hacia las alas. Así lo tildan también. La mariposa tendría un cuerpo delgado y con las alas grandes y fuertes dispuestas a volar. Después se tilda en la e, de ese duro esfuerzo por el que tenía igual que pasar la mariposa, podría yo creo que después de este día ustedes no van a fallar ninguno, podría volar y disfrutar de la libertad, pero esa libertad la tendría solo si luchaba hasta vencer. Y el hombre, al privar a la mariposa de la lucha, sin darse cuenta, también se tilda por ser una aguda, la estaba privando de su salud y libertad. Entonces ese hombre comprendió, en la O, que las luchas en la vida son necesarios. Si Dios nos permitiera progresar en la vida sin obstáculos, tildaron la ta, todos la tildaron. Cuando se les olvide, hay una ley, se llama la ley del culo. Sí, porque toda palabra que termine en culo se tilda. Obstáculos, currículum, tentáculo, es todo en culo. Y entonces siempre ahí en Facebook hay como a veces sale ahí, bueno, ustedes no son tan, algunos no les gusta tanto el lenguaje, pero siempre toda palabra que termine en culo se tilda. Siempre. Se la van a aprender. Y se tilda antes del culo. Táculos. Quizás en la A nos convertiríamos en personas inútiles y no seríamos tan fuertes como podría haber sido. ¿Ese cuánta lo tildaron? ¿Cuánta verdad hay en esto? ¿Lo tildaron? Sí. Sí, muy bien. Ese cuánta se tilda, cuando van tres signos de admiración hay que tildarlo. ¿Cuánta? ¡Qué lindo! No solo con pregunta. ¿Cuándo, para que se lo sepan, académicamente no se tildan tres signos de admiración cuando lleva verbo? Ustedes dicen que no llueva, ahí ya no se tilda, porque lleva verbo, llueva. Entonces, que no llueva, no. Pero qué lindo, cuánta verdad hay en esto. Y ese cuántas que viene, aunque no esté preguntando, pero sí lo está exclamando. ¿Cuántas veces ve? Ese cuánta también hay que tildarlo. Claro, no es un pronombre interrogativo en ese caso, pero sí se le está dando la parte aunque no venga tres signos. Hay preguntas directas e indirectas que las vamos a ver en el taller, y hay también, en este caso, palabras que se les pone acento. ¿Cuántas veces? ¿Cuánta verdad en eso? ¿Cuántas veces hemos querido seguir el camino fácil? Fácil lo tildamos en la fa, y tomamos esas tijeras para recortar el esfuerzo, pero no enfrentamos con valentía y responsabilidad las dificultades ni los problemas. Finaliza así: la vida es superación, se tilda el verbo estar, está llena de dificultades que se deben vencer con esfuerzos. Así es como la naturaleza nos enseña a caminar por la vida y nos va dando experiencia. Y debemos recordar que nunca recibimos cargas que no podamos soportar, y que a través se escribe separado y con tilde de nuestro esfuerzo y de las caídas en la I, podremos volar. Cuenten cuántas tildes tuvieron mal. No lo vamos a decir en público, pero por lo menos para ustedes. Hay un solo que yo me brinqué ahí. Ya la academia le quitó la tilde a solo. Antes se tildaba. Se tildaba porque la academia decía que se tilda, por ejemplo, si es por solo, de solamente, para diferenciarlo. Por ejemplo, yo digo, voy solo a Punta Arenas. Voy solo a Punta Arenas.
La academia decía que había que tildar el solo si yo voy solamente a Punta Arenas, es decir, no voy a ningún lugar más, o voy solo sin compañía a Punta Arenas. Entonces la academia, esos dos solos, dice que no, que ahora es el contexto el que va a determinar el significado. Entonces ya la tilde no. Si yo estoy hablando que estoy sin compañía y que voy solo a Punta Arenas, es decir, ya entonces sabe que voy sin compañía y no solamente. Gracias, compañero. ¿Quién tuvo un 100 en tildes? Levante la mano, no les dé miedo. 1, vamos bien. 2, 3, bueno, vámonos 4 o 5. Pero de un auditorio, 6, digamos 7, vámonos 15. Pero de un auditorio, yo siento que tiene que haber un 100 en tildes. No es el momento de discriminar, sino es el momento de aprender. Ustedes cuando vayan al mall, no tanto por la comida, que es lo más delicioso, cuando van al área de comida, sino también vean cómo tildan, que cuando salgan del país, porque ustedes van a viajar, por eso están estudiando, qué forma de tratamiento está utilizando. Por ejemplo, en Costa Rica se tilda el voceo, vos comés. En México dicen tú comes, en México no se vocea, en Colombia sí. Entonces, por ejemplo, la Burger King aquí dice comes, en México dice comes. Vamos a ver las formas de tratamiento después. Pero es importante siempre tomar en cuenta lo de las tildes. Quien estuvo muy mal, es momento también de empezar, que tiene que ponerse un poquito en acentuación, ¿verdad? Porque es muy importante. Una tilde puede marcar la diferencia. Bueno, continuamos ahora con el uso correcto de las preposiciones. En el caso del uso correcto de las preposiciones, es importante lo que dice Etel Pasos. Dice, ¿por qué? Bueno, porque aquí están las preposiciones, ya ustedes se las saben, yo sé. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Sin embargo, la nueva gramática ya acepta delante, mediante, versus y vía. En Costa Rica de muy poco uso, pero ya las aceptan. Dice Tel Pasos, porque no sé si les ha pasado con el uso correcto de las preposiciones, que hay unas como de acuerdo a, que uno sabe que es de acuerdo con, pero hay otras donde sí es importante analizarlas. ¿Dónde está el uso correcto? Tiene que ver, dice Tel Pasos, con el origen del idioma. Por eso es que los que estudiamos filología nos dan mucho latín y mucho griego para poder entender ciertas estructuras gramaticales. Dice Tel Pasos, el uso correcto de las preposiciones, no hay una normativa establecida, sino depende, se recurrió a obras especializadas y al origen del idioma. Y Müller, por otra parte, 2004, recopila frases que pueden ser utilizadas para quienes estudian técnicas de redacción. Vamos a ver algunas. Tal vez aquí si nos ayuda alguno, para hacerlo como más participativo. Ahí vamos buscando. Yo voy a decir la primera y el que nos va a ayudar, nos ayuda con la segunda filmina y luego otro con la tercera. En esto vamos a ver cómo están, hay una práctica también. Por ejemplo, voy a leer yo esta para más o menos para que vea cómo es el asunto. Dice, se colocó al centro. Lo correcto es se colocó en el centro. Honestamente, ¿ustedes lo ven difícil? Al centro, dirían ustedes. No, ¿verdad que no? Se colocó la mesa al centro. Se colocó la mesa en el centro. Hay ciertas preposiciones que ya ustedes, como vienen ya de un sistema académico y formal, ya ustedes las dominan. Por ejemplo, conteste a la mayor brevedad. Es conteste con la mayor brevedad. Esta sí les interesa mucho a ustedes. Cuando tengan que hacer una circular, contesten a o contesten con. El de acuerdo, esta tiene que aprendérsela de memoria. De acuerdo a es de acuerdo con. Es muy utilizada esta. Pienso que esta sí es importante que ustedes la dominen. Es diferente al que yo compré, dice la gente a veces. Diferente al que yo, es del que yo compré. Feria a beneficio de los necesitados. Feria
en beneficio de alguien. A pesar que se lo dije, a pesar de que se lo dije. Televisor a color. Este es televisor de color o con color. La Real Academia permite las dos, de o con. Fiesta en honor al estudiante. Fiesta en honor del estudiante. Esa se saca también de lógica porque es de él, estudiante. Es una contracción de más él. Tengo derecho a exigir, dice la gente, y es tengo derecho de exigir, porque es derecho de exigir. Y al momento de salir, muchos dicen, es en el momento de salir. Veamos las otras. Bajo el mismo punto de vista, desde el mismo punto de vista. Acepto bajo la condición, acepto con la condición. Bebió un vaso con agua, bebió un vaso de agua. Tal vez aquí la gente, muchos corrigen. Ustedes saben que era vaso de agua y no con. A muchos dicen que es que el vaso no está hecho de agua, que por eso no es de agua, sino es con agua. Es que la de no significa, la de lo que significa es contenido. Por ejemplo, yo digo, yo soy de Alajuela, no quiere decir que yo esté hecho de Alajuela, sí, o soy de Cartago, sino es, el de no es que el vaso sea, sino el de académicamente es contenido. Entonces un vaso de agua. A mí a veces me corrigen, yo a veces digo, regalo un vasito de agua, entonces me dice, es con agua, pero ya uno sabe que es que en el español de Costa Rica ya lo tenemos eso, entonces sí, bueno, tráemelo con agua, el asunto es que tengo sed, pero sí, al final de cuentas es eso, tomar agua, pero es de agua, ¿verdad? No es eso, sino es contenido. Sirve un plato con pollo, sirve un plato de pollo. A menudo lleva con él un libro, a menudo lleva consigo un libro. Chocó con un muro, chocó contra un muro. Lo clavó contra la pared, lo clavó en la pared. Esa en la pared yo siento que ustedes sí lo dicen bien. Digamos, lo clavó en la pared, porque contra la pared no, ¿verdad? Se debe respetar a la mujer, se debe respetar a la mujer. Ahí está lo que les decía al principio. La preposición de, en este caso, debe de, es suposición y debe es obligación. ¿Por qué en Costa Rica nos cuesta tanto? Porque tenemos una cultura, ya esto es parte de la semántica y del contexto, donde nosotros, por ejemplo, todo es pobrecito. Vean ustedes que un tico le cuesta decirle la verdad a otro en la cara. Nosotros es, ay sí, pobrecito, claro, con sus excepciones. En Chile no. En Chile, por ejemplo, sí se usa el debe. Entonces, por ejemplo, usted le dice a un chileno, usted debe entrar a las 7, usted debe de traer tal cosa. Y uno siente así como que, bueno, cuando lo dicen debe, como que lo están, como que la persona es pedante o mandona. Porque al tico le gusta el debe de. Yo llevé un intercambio a Estados Unidos hace muchos años y había una chilena. Y la chilena me decía a mí, usted debe estar a las 7. Usted debe llevar los pasaportes de todos los muchachos. Yo sí, ya yo sé. Porque a uno le gusta el tico que le digan debe de. Pero no, lo correcto es debe. Luego me decía, usted debe estar, digamos, a tal hora. Íbamos al mall. Y al final el grupo de ticos me decían, profesor, qué mandona que es esa mujer. Le digo, no, al final me lograron convencer que sí era mandona, pero le digo, no, es que ella está utilizando bien el lenguaje, es debe porque es una obligación, pero a nosotros nos gusta debe de. Vean ustedes en los colegios o aquí en la universidad, el profesor dice, deben de entregar el trabajo lo más tardar, y deben entregar el trabajo. Pero cuando dice deben, ya uno dice, uy, que tengo que entregarlo porque si no, ¿qué va? Ve, uno ya mismo uno lo entiende, pero este debe, por ejemplo, si dice un amigo, porque esto tuvimos una discusión una vez, debe o debe de prestarle plata a otro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Debe o debe de prestarle plata a otro? Me decía que si es amigo debe, me decía una estudiante, y le digo, bueno, si es amigo, por la condición ética y todo, y por el amor sí, pero no es obligado. En ese caso, por ejemplo, es
debe de. ¿El bus debe o debe de pasar? Debe de, tal vez sí, tal vez no. ¿Un jefe debe o debe de llegar temprano? Para los que han sido jefes, ¿debe o debe de llegar temprano? Debe, es obligado. Por supuesto que tiene sus excepciones, ¿verdad? Entonces, jugar un poquito con esto de debe y debe de. Lo hizo de adrede. Lo hizo adrede. Adrede es a propósito. Ok. Mucho gusto de conocerlo. Mucho gusto en conocerlo. Sí, en Costa Rica se utiliza mucho, ¿verdad? Mucho gusto de conocerlo. Mucho gusto en conocerlo. Se pusieron de cuclillas. Se pusieron en cuclillas. Quedó en llamar. Compré pintura color azul, compré pintura de color azul. Lo vi de casualidad, lo vi por casualidad. En el año de 1986. En el año 1986. Quiero de que venga. Quiero que venga. Eso es queísmo y de queísmo. En Costa Rica utilizamos todo el de qué. Quiero de que venga, es que quiero que venga. Estoy seguro que lo logrará. ¿De qué estoy seguro? De que lo logrará. Eso es lo correcto. Entonces hay que preguntarle al verbo qué o de qué. Entonces quiero de que venga, no. ¿Lo han escuchado ese quiero de que venga? No. Ah, bueno, qué dicha. Pero si lo escuchan ya ustedes saben qué es. ¿Qué quiero que venga? Ahora con desde. Lo ha escrito desde siempre. Lo ha escrito siempre. Muy bien. Ya casi terminamos esta, Feminas. Se sentaron en la mesa, se sentaron a la mesa. Sí, es que sentarse en la mesa no, es a la mesa o en la a la computadora. Se tradujo en 3 idiomas, se tradujo a 3 idiomas. Se lo tomó en una sentada, se lo tomó de una sentada. Salió en dirección a Limón, salió con dirección a Limón. Lanzó una moneda en el aire, lanzó una moneda al aire. Te veré en la noche, te veré por la noche. La amarró en un árbol, lo amarró a un árbol. En base a lo dicho, con base a lo dicho. Esa hay que aprendérsela. Esa hay que aprendérsela porque se utiliza mucho. En base a, es con base en. En relación a lo expresado, en relación con lo expresado. Esa también, en relación a, es en relación con. Entre más lo veo, cuanto más lo veo. Ese entre está entre nosotros, entre más lo veo, cuanto más lo veo. Y tal vez ahí voy a explicarles el hasta, porque en Costa Rica lo utilizamos, digamos, diferente a como tiene que utilizarse. Por ejemplo, dice ahí, hasta indica que una acción ha concluido. Es importante que aprendan esto. El hasta indica que ha concluido. Entonces dice, de ahí que en la oración voy a estudiar hasta las 2. En Costa Rica nosotros decimos voy a estudiar hasta las 2. Es decir, es que voy a empezar a estudiar a las 2. Voy a estudiar hasta las 2. Y lo correcto es que concluye, es decir, que ya usted está estudiando y que va a terminar de estudiar a las 2 de la tarde. ¿Entendieron eso? Cuando uno dice voy a estudiar hasta las 2, uno lo dice en el sentido que a las 2 voy a empezar a estudiar. En Costa Rica muchas veces. Y entonces voy a estudiar hasta las 2, es que ahí voy a terminar de estudiar. Entonces dice que lo correcto sería, si usted lo quiere dar con ese sentido, pero si piensa empezar a comenzar a estudiar hasta las 2, uno tiene que decir, no voy a estudiar hasta las 2. Dice Müller en el libro, no voy a estudiar hasta las 2. Es decir, no voy a estudiar hasta las 2, es decir, que a las 2 voy a comenzar a estudiar. De ahí que en la oración, esa tienda la abren hasta las 9. ¿Han escuchado eso? Que la abren hasta las 9 es que en Costa Rica es que comienzan a abrirla a las 9. Y no, hasta las 9 es que hasta esa hora la van a cerrar. Lo correcto es decir, esa tienda no la abren hasta las 9. Entonces, correcto, el uso de hasta. Y finalizamos cuando dice tardó 2 horas para regresar o en regresar. ¿Cuál suena mejor? ¿Para regresar o en regresar? Para. Mucha gente dice para, pero es, por supuesto, en. Ahora, si ustedes tienen ahí un uso correcto de las preposiciones, veamos a ver qué recuerdan. La que está correcta la dejan así y la que está incorrecta ustedes la van a corregir.
entonces me decían, mira, deja de estarle chupando la voz. Para ellos es despectivo. Sí, porque nosotros decíamos en el apúntate eso. No, es que me acordé de mi actual esposa, que éramos novios, hablando del año 95. Yo le digo, mira, aquí no se debe decir la palabra bicho. Y entonces estamos en el supermercado que está vacío. Dice, ay, me dijo un bicho. Todo el mundo la volvió a ver, ¿verdad? Obviamente yo no andaba con ella, yo volví por allá a esconderme. Pero me dice, ¿qué pasó? Pues no debiste haber dicho esa palabra, que es una palabra fuerte, vulgar. Y me dice, "Ay, usted me corta". Sí, la palabra bicho. Lo que pasa es que se debe respetar, ¿verdad? Variedades lingüísticas de cada zona. O sea, ahí Ahí está la concreción. exactamente, respeto. Igual que las palabras que cambian de significado depende del lugar de donde vienen. Por ejemplo, en México, si decimos macho, una amiga que me dice macho, aquí eso es lo más normal. Cuando yo vine allá, yo conocí a Yolanda Rojas, hoy es directora de docencia, trabajaba en educación. Entonces le digo yo, y me dice, ¿cómo estás, Oscar? Bien. Oiga, está en Costa Rica. Yo me voy a explicar un poco, que venía reciente y me ayuda. Por supuesto, porque la verdad hace las cosas a partir de contagio, de lo que escucha, igual en su casa. Si toda la vida usted escuchó, por ejemplo, aiga, ¿qué es la diferencia de una lingüística prescriptiva? Sería la misma que la normativa y la lingüística en general, en los estudios son las variantes que existen. Porque el hablante tiene necesidad de decir aiga, porque lo igual a traiga. Porque tutea por los medios de comunicación el discurso religioso, el discurso evangélico y tu hermano separado, por ejemplo, y el discurso incluso de las faldas. Dice, ¿y tu toda? Le decimos, ¿y tu papá? Claro, el niño aprende. Inclusive sobre ese caso que se está comentando, uno a veces tiende a vacilar, por estar hablando mucho, entonces se le puede pegar. Por ejemplo, yo no soy de Coronado, yo soy de allá de la zona sur, una zona bananera, y puedo tener mis cosas, que es de mí, ¿verdad? Entonces, yo escuchaba mis cuñados que ellos en un barrio donde hay 11 familias. Entonces, ellos decían internet y electricidad. Entonces, ¿oíste qué me dijiste? Y yo dije internet y vacilaba eso. Decía, vamos a ver, y se escribe al lado si las preposiciones se utilizan correcta o incorrectamente. No sé. Correcta o incorrectamente. ¿Cómo era la primera? Conteste el teléfono con la mayor brevedad. Ajá. Deseo que venga rápido. La mesa se colocó en el centro. El cuadro lo clavó en la pared. Ayer lo vi por casualidad. Ajá. Ese libro es diferente del que yo compré. Ajá. De acuerdo con lo anotado, redacté el documento. A ella le gusta el televisor de o con color. Al momento de salir, en el momento de salir, se saludaron cordialmente. Deseo que
Ajá. Me sirva un plato con pollo. El hombre debe, no es una suposición, ¿verdad? Entonces debe respetar a la mujer. Quiero que se adorne muy bien el salón. Mucho gusto en conocerlo, ya que he leído todas sus presentaciones. Contesté la carta con la mayor brevedad. Ayer lo vi por casualidad. Se lo dieron en el momento de salir. El profesor quedó en llamar por la tarde. Me gusta beberme un vaso de agua por la mañana. Acepto el trato con la condición que le dije. El libro se tradujo a 5 idiomas. El caballo lo amarró a un árbol. El joven tardó 2 horas en regresar. Se firmó de acuerdo con lo pactado. Contesté la carta con la mayor brevedad. En relación con lo expuesto, planifico mis lecciones. La joven se miró en el espejo y el aprendiente se sentó a la computadora. Ahí ustedes van repasando. Es importante con las preposiciones. ¿Quién tuvo un 100 en todas? Siempre se fallan, ¿verdad? Pero lo importante es seguir. Vean, esta parte de verbos impersonales es importante que le presten atención. Si ya lo dominan, pues muy bien. Y si no, para que se cuiden también en la parte oral. Por ejemplo, el verbo haber, cuando la forma de haber carece de sujeto, es decir, cuando es una oración impersonal, siempre tiene que utilizarse en singular, nunca en plural. Eran aquellas impersonales típicas y gramaticales. Ahora, siempre es importante cuando es impersonal utilizarlo en singular. Y cuando no es impersonal, utilizarlo de acuerdo con el paradigma, así puede ser en plural. Veamos los ejemplos. Por ejemplo, dice, hubieron muchos juegos. Se dice, hubo muchos juegos. Usted puede decir, hubieron corrido. Ahí sí. ¿Quiénes hubieron corrido? Ellos. Ahí sí. Pero en el caso de cuando no va con un verbo, va con un sustantivo, hay que utilizarlo en singular. Por ejemplo, hubo muchos juegos. Habían 10 libros. No es verbo, es había 10 libros. Habrán grandes ofertas, es habrá grandes ofertas. La gente dice habrán comidas, es habrá comidas. O dice, por ejemplo, hubieron heridos. ¿Cómo se dice? Hubo heridos. Y es que se nota cuando usted lo dice mal, por eso el verbo haber hay que tenerle mucho cuidado. Como la gente dice habemos. Habemos se puede utilizar en algún momento. Bueno, sí se puede, usted lo puede hablar, pero es correcto. Habemos. ¿Hay alguna excepción? Cuando uno dice habemos, no, se dice hay. Aunque si yo me quiero incluir, entonces yo digo, hay personas que nos gusta correr. Se mete en el pronombre. Pero el verbo haber tiene que ir en singular, se dice hay. Nunca digan habemos, menos en una entrevista de trabajo, porque ya empezaron mal. Una vez en una entrevista también, un consejo que hubo de profesores, se levantó uno y dijo, habemos profesores que nos gusta. Claro, yo le disimulé y los profesores de español le disimulamos. Ah, qué bueno, pero ya con solo el habemos ya usted da un mal aspecto, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con la parte de ser bueno o malo, sino también que como ustedes eligieron un camino académico, hay que aprender la parte académica, que es muy importante. No lo hace ser buenas o malas personas. El asunto de aprender el idioma no es andar corrigiendo a todo el mundo, sino que elegimos un camino académico. Entonces, por lo tanto, tenemos que tratar de hablar bien. Ve, habemos personas responsables, hay personas responsables. Dice, cuando el verbo haber es parte auxiliar de una perífrasis,
dos verbos que expresan una misma idea, se puede utilizar en plural. Por ejemplo, hubieron cantado toda la noche, ahí sí. Se puede decir hubieron si va a la parte de una perífrasis, hubieran cantado, hubieran soñado. Pero en Costa Rica casi no se usa el pretérito anterior. Nosotros no decimos, hubieron cantado toda la noche. Uno dice, cantaron toda la noche. Pero sí se puede decir, nada más que a la parte de un sustantivo no. Vean este. Hacen 2 meses, es hace 2 meses. Hacían muchos días, es hacía muchos días. ¿Cómo se dice? ¿Habrá comidas o habrán comidas? Habrá. Habrán rifas, ponen en los pueblos. Es habrá rifas. Harán 3 semanas, ahí está el ejemplo, hará 3 semanas. Ustedes tienen ahí para que completen, porque ya expliqué lo del debe y debe de. Completen esa parte para ver cómo nos va. Perdón, ¿quiere leer esta? ¿De qué himno? ¿Qué himno? Ah, este.
Dice, tercera parte, selección única, seleccione la forma correcta del verbo haber y hacer que se debe utilizar en cada oración, de acuerdo con la normativa gramatical. En mi pueblo hay muchas personas dadivosas. Con respecto ahí del verbo haber, creo que lo más cerca que hemos escuchado cuando dice habemos, es habemos papa. Ajá, ahí solamente sería la única forma, sería en latín. Luego decía, había 4 estudiantes en la biblioteca realizando la investigación. En este salón hay 20 egresados. En marzo hará 6 años que no la veo. Hacía muchos meses que no iba al cine. En el Congreso hubo muchos participantes. En la feria habrá muchas sorpresas. Por la tarde hubo fuertes aguaceros. Hacía muchos años que no la veía en Alajuela. Sin duda habrá personas que no toleran los mariscos. En la prueba escrita hubo muchos estudiantes con buena calificación. Hay personas que no nos gusta mucho ayudar con el medio ambiente. En la fiesta habrá ricas comidas. En la reunión había asistentes con ideas innovadoras hacia el aprendizaje. En sus lecciones, muchas experiencias de aprendizaje de acuerdo con el enfoque de la biopedagogía. Hubo, sería ahí la palabra que concluye. Recuerden que ahí el verbo haber, entonces, siempre que se utilice en tercera persona singular, como verbo más importante, sería la explicación, y si no va acompañado de un verbo como ha, oído, tos, ocho, que son los participios, puede utilizarse solamente en tercera persona singular si no lleva participio, y cuando lleva participio se puede utilizar de cualquier forma. Si va seguido de ha, oído, tos, ocho, no hay problema utilizarlo en cualquier forma. Cuando va solito como verbo más importante, cuando no funciona como verbo auxiliar, ahí sería solamente en tercera persona singular. El debe. Recuerden que el debe es obligación solo y debe estar lloviendo en Cartago, no sé, es una suposición, no estoy en Cartago. Un amigo debe prestarle dinero a otro. Bueno, eso quién sabe. Sí, ya no se puede. Sí, fiarlo no. No. Los ciudadanos deben de respetar la Constitución política. Deben, es una obligación. Para llegar a un acuerdo, ambos deben mostrar flexibilidad. El documento debe ser firmado, es obligatorio. La carpeta debe de tener los documentos si están firmados. No sé si los tiene o no. El bus debe de pasar como a las 2 por la universidad. No sabemos porque siempre llegamos tarde por culpa del bus. Deben estar a las 9 en el aeropuerto, obligación, si no nos deja el avión. El profesor debe venir a la clase porque salió hace rato de su casa, debe de, se supone. La jefa debe ser la primera en llegar a la oficina, ahí funciona como un ejemplo, es una obligación. Juan debe de subir de puesto por toda la formación académica, se supone que eso es lo que sigue. Excelente, jóvenes. Vamos a ver ahora esto de fuera o afuera, dentro o adentro. Es muy importante, digamos, aspecto formal le pusimos. Por ejemplo, es importante tener claro el uso correcto de los adverbios fuera y afuera. Tomemos estos dos como ejemplo. ¿Cuál diferencia ven ustedes entre fuera y afuera? Dice la academia que cuando el verbo denota movimiento, apréndanse en esta nada más, se pueden utilizar las dos. Voy afuera o voy fuera, cuando el verbo denota movimiento.
Cuando el verbo no denota movimiento, que es estático, como estoy, tiene que utilizarse sin a. Estoy fuera del edificio, no afuera del edificio. Voy afuera del edificio, ahí sí. También puedo decir voy fuera. Es decir, con verbo de movimiento se permiten las dos. Verbo estático es sin a. Entonces vean, por ejemplo, tomados del esbozo. En ese edificio hace mucho calor. Me salgo afuera o fuera un rato. Salgo es movimiento. Entramos dentro o adentro. Luego, correcto, se ha ido afuera mientras empieza la película. Incorrecto, se ha ido a afuera. Bueno, ya veis que suena muy raro, ¿verdad? Se ha ido a afuera, doble A. Completen eso, de fuera y afuera. Verbo con movimiento se pueden utilizar las dos, y verbo sin movimiento es estático. Complete las que tienen ahí en el material para ver cómo nos va. Bien, en este caso, salga fuera de la casa. Se prefiere decir, claro, salga de la casa, pero es salga afuera de la casa. Se pueden utilizar las dos. Está dentro del ropero. ¿Está es estático o es movimiento? Estático. La gente dice, está adentro del ropero. Cuando hay algo dice, está adentro del ropero. No, está dentro del ropero. Por ejemplo, dice, la primera, llegó a la oficina, pero no entró, por lo que permaneció. ¿Cómo lo ponen ustedes? Fuera, muy bien. Si viene, dígale que estoy fuera. En cuanto oyó el ruido, salió, hay cualquiera de las dos. Se quedó dentro. Ellos están dentro. Y todos corrieron, cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Esto es para que tengan cuidadito nada más a la hora de redactar. Cuando es movimiento o estático, nada más tener cuidado al ver. Jóvenes, vean, quiero que reflexionemos un poquito aquí con la palabra, los pronombres reflexivos, el mismo, la misma, los mismos y las mismas. Cuando entrevistan en el periódico La Nación, y aquí traigo un ejemplo, ponen la palabra SIC, que significa que hay un error. Es importante que sepan que cuando en el periódico viene la palabra SIC, es porque la persona está diciendo un error gramatical. Entonces, en el caso de mismo, misma, mismos, usted lo puede utilizar, digamos, a la par de un sustantivo. Cuando dice, las dos imágenes fueron talladas por la misma mano. Está la palabra mano. O también puede utilizarlo con un pronombre enfático. Cuando uno dice, hay que quererse así mismo. Ese sí se escribe separado y con tilde. Es decir, es correcto cuando usted lo dice a la parte de un sustantivo, la misma mano, el mismo libro, o cuando lo dice con un pronombre, así mismo, o ella misma preparó el informe, ¿ve? Es un pronombre, ella misma. Lo que sí quiero es que vean cuándo no se puede utilizar, para que cuando los entrevisten en La Nación no les pongan SIC. La palabra mismo no puede funcionar como un pronombre, es decir, en lugar de otra cosa. Por ejemplo, dice, existe una alta probabilidad
de que surjan diferencias adicionales entre el costo estimado y el costo real del proyecto durante el desarrollo del mismo. ¿El mismo a qué se refiere? Al proyecto. No puede utilizarse como un pronombre. Si dice el mismo proyecto, ahí sí, pero al final dice durante el desarrollo del mismo, para referirse al proyecto. ¿Cómo lo corrijo ahí? ¿Qué le pongo? ¿Cómo diría al final? El costo real del proyecto durante el desarrollo del mismo. Mejor pongo su al final. Y el costo real del proyecto durante su desarrollo. ¿De quién estoy hablando? Del proyecto. ¿Sí? O de este, ya lo cambia, pero nunca lo utilicen a la par, ¿verdad? Por ejemplo, había un pozo en el interior del mismo, está mal utilizado, porque mismo se refiere a pozo, sería en su interior, es decir, hay que quitarlo. Nunca utilizan la palabra mismo a la par solo, sino solamente con un sustantivo o con un pronombre. Vamos a ver ahora, tal vez rápidamente recordarles que lo he visto mucho, que utilizan mal la palabra quién o qué. Cuando es una persona, por ejemplo, dicen, la lluvia que cayó ayer refrescó todas las plantas. Digamos, ahí está correcto el qué. Pero se utiliza mal la palabra quién y le ponen qué. Veámoslo aquí, dice. Son incorrectas las oraciones en que su antecedente no es humano o personificado. Por ejemplo, tiene un perro quien le gusta jugar todas las tardes. Es correcto, ella es una mujer quien colaboró a redactar el informe de la auditoría. Lo que quiero decirles es que la palabra quién se utiliza siempre a la par cuando es una persona. La mujer quien estudia, las cortinas que compré, porque a veces dicen la mujer que estudia y es la mujer quien estudia. Cuando se refiere a una persona se utiliza la palabra quién. Vamos a ver conectores rápidamente porque hay una práctica, pero esta sí la vamos a dejar porque ustedes no los tienen. Sí los vamos a leer, los conectores. Tal vez si me ayudan 2 personas para que los leamos. Ya vamos a empezar con la parte de redacción. En el caso de los conectores, para que me ayuden un poquito, tienen que saber ustedes cuándo son parentéticos y cuándo son integrados a la oración. Mucho ojo. La palabra sin embargo, pongan una coma antes y una coma después, porque son parentéticos, se llaman así. La palabra no obstante, ponen una coma antes y una coma después. Un ya que es integrado a la oración. Cuando trae que, se llama integrado a la oración. La coma la tiene antes, no después. Cuando viene un que, la coma va antes. Cuando no viene un que, y es un conector, va coma antes y coma después. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, el pero, por ejemplo, el pero solo se pone una porque es pequeñito. Me levanté temprano, coma, pero me dejó el bus. Más que todo cuando es compuesto, sin embargo, no obstante. Veamos cuáles son. Bueno, ¿por qué son importantes los conectores? Por supuesto, porque le dan, hilvanan un texto, le dan la parte lógico y semántico y guían la lectura. Lo que les dije ahora, los conectores parentéticos son sin embargo, por lo tanto, no obstante, por consiguiente, aún así, de todas maneras, entre otros. Y los integrados a la oración son cuando llevan ya que, a pesar de, debido a, entre otros. Aquí viene una lista, por ejemplo, de los conectores. Vamos a leer nada más, no la parte de atrás, sino cuáles son los contraargumentativos. ¿Qué es eso? Ustedes no estudian filología, pero por lo menos esto que lo tengan aquí, los conectores, porque a veces solo utilizan ya que, o pero, pueden utilizar varios, sin embargo, más, no obstante, hacer un juego en el texto escrito. Ahora, en el caso de los contraargumentativos es porque se dice algo positivo y por supuesto viene algo negativo, digamos el pero. Me levanté temprano, algo positivo, pero me dejó el bus. Es decir, es algo
ya ahí totalmente lo que dijo, ya lo echó atrás. Entonces veamos un momentito, tal vez si me ayudan a leerlos rápidamente para ver cuáles son los contraargumentativos. Nada más lea la parte de amarillo para no cansarlos. Aunque, si bien, a pesar de que, pese a que, pero, sin embargo, más, no obstante, con todo, de todas formas o maneras, ahora bien, aún así. Sí, ese ahora bien se prefiere utilizarlo cuando empieza un párrafo. ¿Y cómo lo van a utilizar? El ahora bien es muy bonito porque ustedes van a contraargumentar algo que vienen diciendo. Por ejemplo, vienen criticando un tema y ahora ustedes dicen, ahora bien, y van a decir la voz de ustedes qué es lo que ustedes van a contradecir de lo que está diciendo. Ahora bien, aunque el autor plantea eso, es importante saber que no en todos los casos, el ahora bien, ese le da al texto académico le da mucho peso. Porque a veces ponen, profesor, ponen pero, no, utilicen. Pero el ahora bien hay que saberlo utilizar. En la tesis de ustedes, ojalá poner un argumento, que vamos a ver ahora, un párrafo argumentativo, y luego ustedes van a contraargumentar. Guárdense en esta tablita para que tengan más o menos cuáles pueden contraargumentar que no sean los mismos. ¿Cuáles son ahora? Bueno, por el contrario, por otra parte, en cambio, mientras que. Ese por el contrario, por otra parte, en cambio, vean que mientras que también sirve cuando usted va a contraargumentar algo, ¿verdad? Mientras que ella dijo eso, no es lo correcto porque, y ahí va uno redactando. ¿Cuáles son los de causa y consecuencia? Porque, pues, puesto que, ya que, a causa de, visto que y dado que. Ese ya que, lo utilizan mucho ustedes, ya que. Pueden poner otra cosa. Yo lo que hago es que lo tengo en la oficina, tengo la lista de los conectores. Entonces ahí lo voy buscando, para variar un poquito, ¿verdad? Vean estos, por ejemplo, conectores integrados a la oración que expresan consecuencia. ¿Cuáles son? Así que, de manera que, por lo que, de ahí que. Muy bien. ¿Y los parentéticos? Por ello, en consecuencia, por consiguiente, por lo tanto, por ende, pues, y así pues. También, ¿verdad? Por consecuencia. Ahora vienen conectores aditivos, es decir, que ustedes van a agregar información. Por ejemplo, el asimismo, mucho cuidado, vean cómo está escrito. Si se escribe separado y el sí solo, no es conector, es que eso a uno mismo. Y el asimismo tiene un significado igual que también. Asimismo, y lo que hace es adicionar información. Leámoslos todos, ¿cuáles son? Asimismo, también, igualmente, de igual o mismo modo o manera, forma, por su parte, por otra parte, por otro lado, por su parte, a su vez. Vean ese a su vez. Es igual que decir, digamos también, porque todos conectores que introducen un nuevo aspecto o punto al tema que se está tratando. Sin valor argumentativo es que no es tan fuerte. Yo voy a decir, también es importante recalcar, a su vez es importante decir, o también por su parte, por otro lado, por otra parte. Ese por otra parte, ustedes van a adicionar información al tema. La compañerita, si me lee, conectores que introducen un nuevo aspecto al tema, es decir, estos conectores van a introducir algo nuevo de lo que ustedes vienen hablando. ¿Cuáles son? Además, hasta, es más, más aún, incluso e inclusive. ¿Cuál de todos estos se utiliza más? Cuando ustedes van a agregar. Además, ¿verdad? El incluso, hay que saber también cuándo lo utiliza, ¿verdad? Porque ustedes quieren dar algo nuevo. Hasta casi no lo utilizan mucho. Es más aún o inclusive, ¿verdad? Muy bien. Otros conectores, a ver si lo leemos nada más para que lo sepan. Del mismo modo, de modo similar, es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras, más bien, mejor dicho. Muy bien. Dicho esto, en vista de ello, pues bien, en realidad, de hecho, a fin de que, con el fin de que, con el objeto de que, con la intención de que, con la finalidad de que. Muy bien, ya ahí sería párrafos. Hay una práctica de conectores. ¿Ustedes los tienen ahí por casualidad? No. Entonces lo hacen después porque esa sí se ocupa tener la tabla de conectores. Vamos a ver ahora construcción de párrafos.
Esto de conectores lo dejamos ahí. Viene ahora una parte de construcción de párrafos. Tal vez la compañerita se me ayuda con el concepto de párrafo. El párrafo es un conjunto de oraciones que tienen unidad y coherencia entre sí para desarrollar la idea de la oración principal. De acuerdo con Pacheco y Álvarez, 2002, la organización en párrafos es útil, tanto cuando se escribe como cuando se lee, por lo cual se recomienda que el escritor elabore un plan de ideas para organizar su escrito. Se requiere que en el párrafo ustedes utilicen los conectores bien, los signos de puntuación bien, y que también de acuerdo con el tipo de informe, en el caso de ustedes, utilicen el párrafo correcto. ¿Cuáles son los párrafos correctos? Veámoslos aquí. Los analíticos. En este tipo de párrafo la idea principal se ubica al inicio del tema. Ahí está un ejemplo. No lo vamos a leer todo, sino tal vez la idea principal dice: quien quiera que ha estudiado en la escuela ha experimentado dificultades para aprender y enseñar, así como los profesores la han tenido para enseñar y aprender. Creemos que se debe a una confusión lamentable, es decir, la idea principal está al principio. Sintético es cuando la idea principal se ubica al final. Ustedes van a hacer una síntesis. Ahí finaliza diciendo: la equivocación es educativa. A continuación, que no se la petrifique. Luego, viene la práctica que vamos a hacer. Un párrafo expositivo es muy importante porque lo que hace es presentar información. Ustedes van exponiendo. Se utilizan conectores aditivos para adicionar información, porque cuando uno expone dice además, asimismo, por consiguiente. Es decir, este tipo de párrafo expositivos es el que más se utiliza para exponer un tema. Los argumentativos es muy importante porque siempre va a defender una tesis y va a argumentar para poder defender esa tesis. Por supuesto que hay conectores más fuertes, los contraargumentativos que ustedes van a utilizar para defender esa tesis. Aquí les puse un ejemplo de un párrafo expositivo en una carta que ustedes hacen normal, de conformidad con el plan de trabajo, es decir, ustedes van a exponer el tema. En cambio, los párrafos argumentativos, porque viene una práctica, la compañera me va a ayudar a leer cuáles son las partes del argumentativo. Los párrafos argumentativos cumplen con el propósito de defender una idea, utilizando diferentes argumentos. Para ello se presentan los siguientes elementos: objeto, tema que presenta; locutor, es la voz en el texto, ya sea por una marca de persona o por hablar en lugar de un grupo; tesis, la idea que defiende, puede presentarse al principio o al final; argumentos, ideas que se utilizan para defender la tesis. Sí, más que todo, para que sepan, el párrafo argumentativo defiende una tesis y para defender esa tesis utiliza varias ideas. Por ejemplo, el reducir las becas otorgadas a los estudiantes nos parece una mala decisión. Muchos estudiantes no podrán ingresar a la universidad, puesto que no podrán hacerle frente a todos los gastos, ya que son de escasos recursos y algunos provienen de una familia en la que solo trabaja uno de sus miembros. Además, viven con el salario mínimo. Por lo tanto, deben analizarse, ahí está la tesis, muy bien las políticas que se apliquen para que no perjudiquen a los estudiantes. Ustedes tienen un párrafo ahí. Lean ese párrafo y me van a reconocer ahí por lo menos el objeto y la tesis y cuáles argumentos utiliza para defender esa tesis.
Muy bien, en este caso, el texto dice, lea el siguiente texto y marque lo que se indica. ¿Cuál es la tesis que está defendiendo? ¿Cuál creen ustedes? Léalo fuerte, tal vez. No estoy muy seguro, pero creo que es que si es realmente necesario seguir sin clases para conseguir que la educación superior mejore. Hay dos grupos aquí en Chile, ¿cuáles son? Los movilizados y los no movilizados. ¿Quiénes son los no movilizados? Los que no fueron, los que no apoyan el movimiento. Vean el párrafo que dice, sin embargo, hay otro grupo de universitarios, miles y miles que no se han hecho oír y menos reciben alguna respuesta. Son aquellos que estando o no de acuerdo con las propuestas de los movilizados, quieren ir a clases, pero hace meses que se les impiden. Algunos de mejor situación económica. Entonces, aquí en este caso es argumentativo porque está defendiendo la tesis. ¿Cuál tesis defiende? La voz de los no movilizados que quieren asistir o si necesitan las lecciones. Y la última actividad que vamos a tener, que esta sí la vamos a leer. Y yo les voy a revisar algunos, la ortografía, no para, por supuesto, criticarlos, nada, sino como para darles consejos. Ustedes me van a redactar un párrafo argumentativo. Quiero escucharlos, como futuros administradores públicos. Redacte un párrafo argumentativo tomando como tesis uno de los siguientes temas: fomentar las relaciones humanas en el trabajo y administrar mejor los servicios que ofrece la Caja Costarricense del Seguro Social. Ya a la cuarta les dio 6 meses para poder tener orden lo de las citas. Escojan uno y me redactan un párrafo de unos 7 renglones. Yo voy a pasar revisando algunos y vamos a leer algunos aquí, los que quieran, y ahí cerramos el taller con unas palabras del profesor. Tienen unos 10 minutos para que lo hagan bien el párrafo. Vamos a leer unos 6. El que no quiera no lo lee, no tengan problemas. Muy bien, vamos a ver. Un parrafito pequeñito ahí ya para cerrar. Argumenten con esas ideas y lo comentamos y luego el profesor nos va a dar un cierre. Ojalá que sea verídico de una vez para escuchar. ¿Qué opinan ustedes de la fomentar las relaciones en el trabajo? Van a argumentar por qué es importante, y la de la Caja Costarricense. Tiene que ver con la profesión de ustedes en un futuro cuando administren. Vamos a obtener ahora 3 voluntarios. Pongámoslo a ver. A través separado y con el sí.
Está buena. Muy bien, vamos a ver. Unos dos que lo lean para ver cómo les quedó el párrafo. Uno que se anime, excelente. El caballero va a leer uno. Dice así: el ser humano por antonomasia es un ser social, no es una isla, no es individualista, tiende a la solidaridad. Por tanto, se deduce que las relaciones interpersonales entre individuos deben pulimentarse en pro de una armoniosa convivencia. Dentro de las relaciones interpersonales destacan las relaciones en el trabajo. Son muchas horas al día las que comparten entre sí los trabajadores dentro de un foro laboral determinado. Verbigracia, 8 horas diarias de trabajo en 5 días semanales significa 40 horas de compartimiento. Es conveniente promover una excelente relación laboral entre compañeros y jefes. Esto se traduce en una mejor productividad. Claro, excelente, la publicación. Muy bien, un aplauso al compañero. Prácticamente montó una redacción. Muy bien. ¿Alguien más que se anime a leerlo? ¿El de la caja? ¿Quién lo hizo? No todos, solamente uno. ¿Quién se anima? ¿El de la caja? Aquí. Usted lo hizo, de la caja. Escuchemos otro de relaciones humanas. Las relaciones humanas comprende un proceso sumamente complejo donde entran en juego diversas variables como la forma de comunicarse, personalidades, situaciones adversas, entre otros. Por lo tanto, dentro de un ambiente de trabajo, el nivel jerárquico superior debe velar en conjunto con sus colaboradores por brindar herramientas que fomenten un clima organizacional óptimo. ¿Cómo tiene que ver el estilo? El estilo es muy importante. El estilo es que cada quien tiene, un aplauso, compañero, cada quien tiene su propio estilo. Él habla de variables en las relaciones humanas, ve, muy científico. Entonces el estilo tiene que ver mucho. Jóvenes, de la caja ninguno hizo. Bueno, muy bien. Antes de cerrar con el taller y escuchar sus apreciaciones, quiero felicitarlo al grupo porque un auditorio no es lo mismo que un aula. Y verdaderamente pues han trabajado ustedes. Cedo la palabra al profesor porque necesitamos hacer un cierre la compañera y yo. Bueno, me pidió Patricia y Alexander que hablara un poco de la experiencia y en realidad me puse a escribir como 30 páginas para comentarlas con ustedes. Y en ese sentido, pues, me quedó nada más como 5 párrafos. Por ejemplo, cuando se hablaba del colegio, mi mamá me decía, lástima educación, sobre todo cuando se me salían algunas palabras, ¿verdad? ¿Y qué le contestaba a uno? Que en el colegio no le enseñaban esta parte de expresión oral correcta, ¿verdad?
pero la verdad del caso es que el profesor como tal o el maestro le estaba enseñando muchas de estas cosas. Recuerdo en una oportunidad cuando fui jefe del Departamento de Estramiento del Ministerio de Justicia, le envié una nota al doctor Wilbur Jiménez, que tiene 92 años en estos momentos, y la palabra, o más bien el nombre Wilbur, lo escribí mal. Y entonces yo le eché las culpas a la secretaria mía. Y me dijo, ¿quién es el que firma esa nota, Oscar? Bien bravo. Y por supuesto fue una lección de vida, y ya ahora escribo bien el nombre de Wilbur, por ejemplo, o reviso el oficio o algún documento que va a trascender, por supuesto. Recuerdo que también cuando fui jefe de un departamento de asistencia técnica en la Procuraduría Nacional, pues ahí teníamos que elaborar manuales de organización, de procedimientos, de funciones, y ahí había mucha palabra que debíamos tener mucho cuidado porque estábamos hablando de gobierno central y de algunas descentralizadas, y entonces definitivamente tenía que revisarse la escritura, por ejemplo. Luego recuerdo que la universidad me becó para ir a Puerto Rico a sacar un par de maestrías, y entonces fue una complicación tremenda con la palabra tú y la palabra vos. Entonces mis compañeras de maestría me decían, es que tú no debes tratarme de vos, andate para tu país. Y entonces cuando yo regresé a Costa Rica, recién llegado, me encontré la vicerrectora de docencia y me dice, ¿cómo estás, Oscar? Bien, ¿y tú? No estamos en Puerto Rico, estamos en Costa Rica. Y allá también, en Puerto Rico, llamé a la coordinadora de los estudiantes, y la persona que me contestó le dije, mire, yo necesito hablar con Carla. Y me dijo, ahora viene. Bueno, entonces dígale que más tarde la llamo. Y ahora significa ahorita para nosotros. Entonces imagínense el juego de palabras. Inclusive cuando allá en el año 95 mi esposa, que era mi novia, llegó a visitarme, resulta que yo le dije, la palabra bicho no se dice acá porque es vulgar, es un órgano sexual. Y entonces estábamos en el supermercado, llenísimo el supermercado, y entonces me dice, ay, me picó un bicho. Y por supuesto yo no andaba con ella, yo me fui a esconder, ¿verdad? Entonces vean ustedes que a veces son palabras o la forma de expresión que es fundamental dentro de la parte de comunicación. Luego, cuando fui miembro del Consejo Universitario, ahí como gran cosa, yo para impresionar a mis compañeros, y había un profesor de Patricia Alexander que se llama don Víctor, y entonces yo como gran cosa decía, es que a mí me es inverosímil eso. Yo quería decir que no me interesa, y todo el mundo se reía de mí, y después me di cuenta que yo me estaba riendo también de mí mismo porque era una mala palabra que estaba diciendo, una conjugación mal determinada. Luego nos encontramos con que debíamos elaborar dictámenes, sobre todo cuando la Asamblea Legislativa le pedía consulta, porque la Constitución Política así lo establece, y entonces teníamos que corregir muchas cosas, o en su defecto cuando el proyecto venía donde nosotros teníamos que transcribir y poníamos entre paréntesis la palabra sí que comentaban acá, Alexander, en donde la idea era pues curarse en salud. Luego la forma de expresarse, en realidad muchas veces lo mandaban en representación a uno de la universidad y debía tener compostura, debía tener expresión, debía tener un tono digamos que agradable al oído como tal, pero efectivamente pues se encontraba uno con tal vez actos de grabación en donde la forma de comportarse debía ser de lo más tranquila posible, pero en realidad no abusar en el sentido de que todo el mundo quería dar beso.
Y yo recuerdo que cuando el decano de esta facultad, a mí siempre me gustaba pedir que cuando era graduación de la Facultad de Ciencias Económicas, pues estar presente. Y cuando el decano de esta facultad estaba dando besos y en eso le tocó un hombre y entonces le iba a dar el beso y se quitó, a partir de ese momento entendí yo que mejor guardar alguna compostura, ¿verdad? Para no meter las patas, como dicen. Entonces, en realidad, a veces con los mismos estudiantes, uno también está corrigiendo la palabra. Es que, profesor, hubieron un montón de cosas, hubo. Y cuando está revisando los exámenes, sobre todo algunos que me van a conocer, pues uno viene y agarra la tilde y la pone, pero casi del tamaño de la página, porque da cólera que no escriban ni siquiera o no sepan escribir bien su propio nombre, que va con una tilde. Entonces, bueno, eso nos ocurre también y en realidad tengan presente que no es que al ponerle esas grandes rayas en toda la página, ¿verdad?, que son alrededor de 20, 30, 40, 50, no es que se le está rebajando por la ortografía o por la redacción, ¿verdad?, sino que como que siente uno una obligación desde el punto de vista de lo que decía Peter Senge en un libro que se llama Organizaciones Inteligentes, donde debemos ser maestros, debemos ser definitivamente arquitectos y por supuesto mayordomos. Agradecerle mucho a Patricia y Alexander su gentileza para con nosotros, porque definitivamente la experiencia que ellos nos han mostrado es una buena forma de compartir ese conocimiento con nosotros, con todos, y vemos que efectivamente pues con la participación tan activa que ustedes nos dieron, pues estamos muy satisfechos y me parece que en primer lugar debemos darle un aplauso a Patricia y Alexander. Era un aplauso, era uno, no varios, y que se escuche. Bueno, y darnos un aplauso a nosotros mismos también. Muchas gracias. Ok. Buenas tardes.